Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Salmo 133. Salmo 133, y vamos a leer todo el Salmo y ver lo que hemos mencionado acerca de una maravillosa bendición de Dios sobre su pueblo. Salmo 133. Veamos qué nos dice aquí la palabra del Señor. Dice así, Salmo 133, versículo 1, dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. El Salmo 133 es uno de los cánticos graduales que el pueblo de Dios entonaba cuando iba de peregrinaje hacia Jerusalén para celebrar las principales fiestas religiosas. Jerusalén, al estar ubicado en una colina alta, los pobladores de las afueras viajaban para celebrar las fiestas religiosas y en todo ese trayecto cantaban 15 salmos, que se les conoce como los cánticos graduales mientras iban viajando, o en ascenso, los salmos de ascenso, por cuanto a Jerusalén estaba en lo alto. Uno de esos salmos es el Salmo 133, que enfatiza la maravillosa unión y comunión del pueblo de Dios. El Salmo 133 es un llamado a ver las bendiciones de Dios sobre su pueblo en una hermosa comunión de los santos. Y mira, por favor, cómo inicia el Salmo. Estamos en el versículo 1. ¿Cómo inicia? Dice, mirad, mirad, nótalo, hay un llamado de Dios, mirad. Ahora, no perdamos el contexto. Es decir, hay grupos de peregrinos que están caminando rumbo a Jerusalén. Ahí están los padres de familia, las mamás, los abuelos, los jóvenes, los niños. Están yendo rumbo a Jerusalén y hay un llamado allí que se hace. Mirad, perdón, ellos están entonando los salmos, los 15 salmos que hemos dicho que son cánticos graduales, y que ahora cuando llegan al Salmo 133, el Señor les permite decirse unos a otros, mirad, mirad. Es decir, no dejes de ver la bendición de Dios sobre su pueblo, lo que Dios está haciendo en su pueblo. Ahora, en el camino a Jerusalén era fácil distraerse y dejar de ver lo que Dios está haciendo en su pueblo, o alguna preocupación de la gente que estaba allí podía impedirles que ellos estén atentos a lo que Dios quería mostrarles en lo que Él está haciendo en su pueblo. Y entonces aquí el Salmo dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es decir, Dios es quien concede una hermosa comunión de los santos para apreciar esa comunión. Y notemos aquí realmente, amados hermanos, porque habitar los hermanos juntos en armonía es bueno y es delicioso. Si ustedes ven conmigo ahí en el Salmo versículo 1, nota por favor que dice, cuán bueno y cuán delicioso. Es decir, le da un alto grado a lo bueno y a lo delicioso. De por sí ya lo bueno y lo delicioso muestra, por cierto, una bella descripción de la comunión de los creyentes. Sin embargo, aquí el salmista exclama con una descripción mayor aún.
Y entonces le da ese grado mayor y dice, cuán bueno y cuán delicioso. E invita a mirar, a ver eso que está describiendo acá, las bondades de Dios con los suyos en esa hermosa comunión. Y noten, por favor, porque el texto dice, habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es cuán bueno. Y eso, esa verdad, es cuán bueno porque muestra el corazón de Dios. Muestra el propósito de Dios para su pueblo, para vivir en unidad. Lo que el Señor quiere para los suyos es que disfrutemos de esa unidad y comunión, porque es cuán buena, gracias hermano, y que eso, cuán bueno, es de valor eterno. De hecho, hermanos, cuando uno ve la unidad y la comunión cristiana, hermanos juntos, estudiando la palabra de Dios, el pueblo de Dios juntos, orando, congregándose fielmente, ayudándose unos a otros en una carga, una dificultad, sabiendo que está tu hermano y tu hermana en Cristo. Eso es cuán bueno. Y es cuán bueno no solo porque en esta parte de la eternidad lo podemos ver y describir así, como cuán bueno, sino que es de valor eterno por cuanto al otro lado de la eternidad vamos a continuar como pueblo de Dios experimentando eso que Dios quiere para su pueblo con un valor hacia la eternidad. Y noten por favor de que no solamente es cuán bueno porque podemos disfrutar de esa comunión cristiana, sino que también el texto dice cuán delicioso. Y eso es porque en la vida del pueblo de Dios es más agradable, delicioso, agradable, porque podemos, aún con las pruebas que podamos experimentar, poder ayudarnos mutuamente para ir hacia ese peregrinaje en la cual estamos caminando todos juntos en armonía hacia la patria celestial. ¿Cuántos hermanos realmente han podido disfrutar del consuelo, la fortaleza, el ánimo de Dios con sus otros hermanos en Cristo cuando han experimentado una dificultad, una prueba, y uno ve esa escena y dice, Señor, gloria a ti, gloria a tu nombre, porque eso es agradable. Ahí está el pueblo de Dios amándose, ahí está el pueblo de Dios ayudándose a caminar con Cristo, y esto exalta al Señor. Y entonces el Salmo dice, mirad, no desestimes lo que Dios está haciendo en su pueblo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ahora, sería fácil en un sentido vivir en armonía con quienes están lejos. El desafío es vivir en armonía con los que están cerca. Por eso que el Salmo dice, cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Son con los que están cerca. Porque ahí Dios va a ir puliendo nuestro carácter a semejanza del carácter de Cristo para habitar los hermanos juntos en armonía. Es allí donde Dios envía bendición y vida eterna. Pensemos en algo. Los peregrinos que iban camino a Jerusalén provenían de varias regiones, de varias tribus, por lo tanto tenían algunas costumbres diversas, pero todos tenían un solo propósito, de poder exaltar a Dios allí en Jerusalén. Y sí, estaban allí los pobladores ancianos que estaban yendo hacia Jerusalén y donde los jóvenes no podían quejarse al ritmo del paso que estaban andando los ancianos. Pero también estaban los jóvenes, donde le ponían esa cuota de alegría, digámoslo así, en el camino, y donde estaban cantando al Señor, y los más ancianos tenían que dar gracias a Dios por ellos, porque allí Dios está levantando una nueva generación. Y estaba también la madre joven con aquel bebé
que tenía que estar al cuidado del pequeñito, pero también estaba la abuela experimentada, al cual se le debía ayudar para que llegara con los cuidados respectivos a exaltar al Señor. Estaban los varones, con diferentes oficios, diferentes experiencias, diferentes vivencias en la vida, venían de diferentes tribus y regiones, pero que al unísono, cuando caminaban como peregrinos hacia Jerusalén, sabían que era un solo pueblo, y ese solo pueblo tenía un solo pensamiento, que era exaltar a Dios. Y así entonces no se podía dejar de exclamar, ¿no es cierto? No se podía dejar de cantar y alabar a Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La armonía, amados hermanos, connota siempre una belleza, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los instrumentos musicales, por ejemplo, y cada instrumento va alineando sus acordes para que en su conjunto pueda tener al unísono un tono que se exprese en armonía, al igual que ello, la iglesia de Cristo, cada creyente va calibrando su carácter a la semejanza del carácter de Cristo para que juntos, aun cuando haya diferencias humanas, sea consciente de que es un solo pueblo, y es un solo pueblo que ha sido redimido por el Señor para la gloria de Dios. Estamos seguros que en el peregrinaje, allí en camino a Jerusalén, hubo pobladores que le pusieron la cuota de prueba a ese peregrinaje como para que alguien dijera, esto no se va a ver tan bueno y tan delicioso. Estamos seguros de eso. Pero lo cierto es que el salmista ahora quiere mostrar cómo es esa maravillosa unidad y comunión en el Señor que va más allá de los aspectos meramente humanos, sino que son principalmente en Dios. Y entonces en el versículo 2 dice así, ¿cómo es esa unidad y comunión? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de las vestiduras, de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Y nota ahora que el salmista está pintando un cuadro maravilloso, impresionante, ¿no es cierto?, de cómo es vivir en comunión y unidad cristiana. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Dos enseñanzas vamos a ver en esta mañana de esa maravillosa bendición de Dios sobre los redimidos, sobre su pueblo. Y nota por favor la primera de ellas. La primera es que la comunión y unidad es originada por la presencia de Dios. Nota por favor que cuando hemos leído en el versículo 2, es como el buen óleo, ese buen óleo se refiere al aceite de la unción del sacerdocio en el Antiguo Testamento. Ese tipo de aceite era único y especial en su preparación, y era único y especial en su uso, porque era usado únicamente y especialmente para consagrar al sacerdote para un oficio santo y agradable delante del Señor. Aquí en el Salmo noten que se menciona al sacerdote Aarón, cuyo ungimiento con el buen óleo inició desde su cabeza, y ese aceite abundante iba descendiendo hasta su barba y continuaba descendiendo hasta el borde de sus vestiduras, de tal manera que ese buen óleo abarcaba todo el cuerpo del sacerdote. No hubo nada del cuerpo del sacerdote Aarón que no fuera consagrado al Señor. Pero algo más.
este buen óleo, al tener una preparación con elementos especiales, expedía un perfume que era único también en su aroma. Había aceites que era del uso común de la población, pero este tipo de aceite tenía algunos elementos que le hacían única, con una característica muy particular, de tal manera que cuando los presentes ungieron al sacerdote Aarón, también podían experimentar esa fragancia única que brotaba este buen óleo, inimitable, de tal manera que los presentes podían saber que allí estaba la presencia del Señor. Pero observa algo más, porque cuando ungieron al sacerdote Aarón con el buen óleo, este buen óleo se vertía desde arriba e iba descendiendo por todo el cuerpo, de tal manera que todo el cuerpo sea bañado con ese aceite de la unción del buen óleo. Permíteme leer nuevamente el versículo 2. Ilustra lo que estamos viendo ahora al leer este versículo. Es como el buen óleo, no pierdas de vista la unidad de la comunión. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Lo que estamos viendo aquí es una preciosa ilustración de la presencia de Dios en su pueblo y que no ha variado hasta el día de hoy. Porque al igual que en el Antiguo Testamento, hoy en día, en la iglesia de Cristo, la unidad de la iglesia proviene de lo alto. No la producimos nosotros, es imposible generarla nosotros, es una unidad y una comunión que es única y que es especial también, porque proviene del Espíritu Santo de Dios. Nosotros no tenemos capacidad de producir esto. No es que le demos un ambiente positivo, no se trata de eso, sino que estamos viendo aquí que la unidad y la comunión para los redimidos es dada por Dios mismo, como algo único y especial para su pueblo, y que abarca a todo el cuerpo de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo oró en el Getsemaní, Él oró por su iglesia, por su iglesia. Miren, por favor, en Juan 17, versículo 22, lo que dice acá. Está orando Cristo, y Cristo dice así: la gloria que me diste. ¿De qué gloria está hablando? Nótenlo, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado. ¿Cuál es esa gloria? Observa. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Lo que tenemos que tener presente, amados hermanos, es que la unidad es una expresión del carácter santo de Dios. Observe el texto. Para que sean uno, así como nosotros somos uno. La Trinidad, por ejemplo, es un solo Dios que subsisten en tres personas distintas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada persona de la Trinidad es plenamente Dios y comparten una misma sustancia divina, es la esencia de que son Dios, pero son tres personas distintas y son uno. El matrimonio, por ejemplo, son dos personas, pero que al unirse en el pacto matrimonial, a partir de ahí, ahora son una sola carne en Cristo. Efesios 5:31 dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Son dos personas, pero son
uno en Cristo. La Trinidad y el matrimonio reflejan el carácter santo, divino de Dios en esa unidad que la misma Trinidad nos da su ejemplo. En la iglesia de Cristo es igual. El carácter santo de Dios en esa unidad de la Trinidad se refleja en los suyos. Porque en la iglesia, aunque somos muchos miembros, es un solo cuerpo donde Cristo es la cabeza. Mira conmigo en Colosenses 3:11, no sé si va a aparecer en la pantalla, pero veamos, dice así, Colosenses 3:11 dice, donde no hay griego ni judío, nótalo, ya no hay diferencia en ese sentido, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos, o sea, en todos los salvos. Ya no hay diferencia en la iglesia de Cristo si alguien es esclavo o libre, está diciendo Pablo, griego o judío, no, porque Cristo es el todo en todos. ¿Por qué? Porque la unidad es una expresión del carácter santo de Dios. Es por eso que Satanás odia la unidad y la comunión cristiana. La odia con tanto odio porque refleja el carácter santo de Dios en esa unidad. Satanás jamás podrá ser uno con sus huestes malignas, porque su esencia misma de su conformación con las huestes de maldad inició con una división y separándose de aquel Dios que es santo. Es por eso que cualquiera que fomenta la división y rompe la unidad de la iglesia está atentando contra el mismo Dios santo quien la dio. Cuando el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, dice así, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, nótalo, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nota que es la unidad del Espíritu. Por lo que nosotros como creyentes tenemos que solícitamente guardar esa unidad que el mismo Señor nos ha dado. En el camino de ese peregrinaje de la iglesia de Cristo, a la par cuando los peregrinos en el Antiguo Testamento iban rumbo a Jerusalén, los peregrinos del Nuevo Testamento que estamos yendo rumbo a la patria celestial, debemos ayudarnos mutuamente para andar como es digno de la vocación en la que hemos sido llamados. ¿Cómo es eso? El texto dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Lo que quiere decir de que no se puede dar ventaja a alguna carnalidad, ni tampoco se puede abrir puertas al infierno que odia esa unidad en la iglesia de Cristo. Entonces, cuando leemos aquí la palabra con toda humildad, mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, está diciendo aquí la palabra de Dios que tenemos que esforzarnos en ese peregrinaje. Sí, y va a ser puesto a prueba. Y sí, va a haber circunstancias. Sin embargo, el que es de Cristo va a aplicar esto porque entiende que esa unidad de la iglesia es el reflejo de la unidad del mismo trino Dios. De tal manera que uno va caminando solícitamente, guardando esa unidad en el vínculo de la paz. Observa que lo que sostiene la unidad es la paz. Es lo que rodea a esa unidad. Es lo que Pablo mencionó en Filipenses 2:2, cuando Pablo dijo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. En el Salmo 133, verso 2 dice, es como el buen óleo sobre la cabeza,
el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Y nótalo, porque ahí está la abundante provisión de Dios por su Espíritu para su pueblo, para que su pueblo pueda disfrutar de esa unidad y comunión, y donde nadie del cuerpo de Cristo quede fuera de lo que el Señor ha provisto para vivir en esa armonía. Y entonces se puede respirar esa atmósfera de lo alto, el aroma divino en cada uno de los redimidos, en el cual podemos vivir en esa maravillosa comunión unos con otros. En primer lugar, la comunión y unidad es originada por la presencia de Dios. Pero en segundo lugar, observa, es que la comunión y unidad es bendecida por la presencia de Dios. El Salmo 133, versículo 3 dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Nota, por favor, el texto dice, como el rocío de Hermón. Hermón es un monte, y ese rocío del Hermón hacía de que el monte prendiera vegetación y que eso que estaba sucediendo en el Hermón descendiera al monte Sión. Entre Hermón y Sión había 2000 metros de diferencia, o hay 2000 metros de diferencia. Y ese rocío de lo alto descendía a Sión y por lo tanto refrescaba al pueblo de Dios, con las bendiciones de Dios, con lo que Dios otorga desde lo alto hacia los suyos aquí en la tierra. Y que podamos vivir experimentando el propósito por el cual Dios redimió a un pueblo con la sangre del Cordero de Dios, que es que vivamos para la gloria de Dios. La santa fragancia de ese rocío celestial permite de que el pueblo de Dios sea refrescado de tal manera que cada uno de los integrantes del pueblo del Señor en ese peregrinaje pueda experimentar las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición, allí. Y allí envía vida eterna. Esta es una hermosa ilustración de lo que Dios hace. Cuando la palabra de Dios habla sobre el rocío de Dios, miren cómo el Señor lo expresa aquí en Oseas capítulo 14, versículo 5. Dice así, Oseas 14, 5, yo seré a Israel como rocío, dice el Señor. Él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Ese es Dios mostrándose a su pueblo y el pueblo experimentando esas maravillosas bendiciones de Dios por su propia presencia. De tal manera que lo que derrama Dios desde lo alto abundantemente se puede ver en la obra de Dios, dándole bendición a los suyos y vida eterna, porque las gentes van a mirar a una congregación que se aman mutuamente, y allí el oído va a aprender más para escuchar el evangelio de la gracia de Dios. Cristo dijo en Juan capítulo 13, versículo 34, está registrado su enseñanza, dice así, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Quiénes van a conocer? Los incrédulos. Se van a dar cuenta. El rocío celestial que está allí, no lo van a comprender todo, pero van a decir, miren cómo estos cristianos se aman. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Cuando uno aprende a mirar a su hermano y hermana en Cristo, tal como Dios lo ve, como alguien
al cual la sangre del Cordero fue derramada por esa persona. Y una vez que yo soy consciente que Cristo murió por esa persona, mi mirada hacia ese hermano y hermana cambia totalmente. Porque si Cristo derramó su sangre por él y por ella, entonces el valor que yo le doy a esa persona es el valor que Cristo mismo le dio en la cruz del Calvario. De tal manera que la iglesia de Cristo puede aprender a caminar mirándonos unos a otros y diciendo, ahí está mi hermano en Cristo, ahí está mi hermana en Cristo. Sí, y aunque hubiera algunas personas difíciles de tratar, mi oración al Señor que dio esta enseñanza es, permíteme amarle de tal manera como tú me has amado. Y de mi parte mostrar a las gentes que van a mirar ese amor cristiano que yo amo a la manera de Dios. Y entonces el rocío del cielo desciende sobre esa congregación. Y entonces se puede ver allí la bendición de Dios, porque gentes comienzan a venir a Cristo. Y entonces se puede ver ahí vida eterna, porque otros vienen a conocer a Cristo como el Salvador. Es algo sobrenatural. No se necesitan muchas estrategias para esto. Se necesita a un pueblo que aprende a caminar en ese peregrinaje, amándose unos a otros, en la misma medida que Cristo amó a los suyos. El apóstol Juan, ancianito ya, que era conocido como el apóstol del amor, en 1 Juan 4:7 va a decir lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El apóstol Juan sabía la importancia de que la iglesia de Cristo aprenda a amarse a la manera de Dios. La unidad y la comunión es bendecida por la presencia de Dios. Y ahora que vamos a participar de la Santa Cena, instituida por Jesucristo mismo, al cual nos acercamos a la mesa para participar como un pueblo redimido, una iglesia comprada por la sangre del Cordero. Tenemos que hacer resoluciones de fe delante del Señor. Al culminar el 2025, tenemos que mirar lo que Dios ha hecho en medio nuestro. Gloria a su nombre. Pero al mismo tiempo tenemos que decidir que lo que viene por delante, Dios pueda continuar derramando su bendición y vida eterna a aquellos que van a ser tocados por el Evangelio de la gracia del Señor. Y entonces, las resoluciones de fe de cada creyente es en esa medida. De tal manera que cada creyente tiene que examinarse a sí mismo y decirse delante del Señor: ¿tengo que perdonar a alguien? ¿Tienes que perdonar a alguien? Perdónalo en el nombre de Cristo. ¿Tienes que pedir perdón a alguien? Pídeselo en el nombre de Cristo. Tienes que esforzarte y trabajar para que Dios derrame su rocío celestial, ser parte de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Ponte en las manos de Dios, en el altar del Señor, pero no dejas nada pendiente en tu corazón ni en tu mente. Hay algo que está dando vueltas en tu mente y es solamente en tu mente y corazón y que no te ayuda a vivir en paz. Entrégaselo al Señor y dile al Señor: yo quiero ser parte de un pueblo donde tu rocío celestial descienda, porque allí envía Dios bendición y allí envía Dios vida eterna.
¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Que eso sea el desafío para el 2026. Que cada creyente sea un agente de Dios para que Dios derrame su bendición y Dios derrame vida eterna a los que Él está mirando para salvación, para la gloria del Señor. Vamos a participar de la cena ahora. Todos aquellos que son salvos, creyentes, que tienen una comunión con el Señor, vamos a participar de la cena, pero vamos a tomarnos unos minutos para orar a Dios. ¿Tienes que arreglar cuentas con Dios? ¿Hay algo ahí que está pendiente?